Hey, what is up, my guy? En 1957 salió este libro, desbancando al señor Scrooge como el personaje gruñón antinavidad de cabecera, título que había mantenido por más de un siglo. Pero tú no te acuerdas de eso. Si acaso te acuerdas de esto, aunque lo dudo mucho. De esto, creo que prefieres no acordarte. Pero esto es el Grinch. El Grinch. Para mí, una de las mejores películas de Navidad que existen, que trasciende su misma época porque si Netflix la pone en su catálogo, aparece en el top 10 aunque sea julio. ¿Y por qué? Porque es más que una película navideña. Más que una historia que se repite año con año en las producciones de Hallmark, en donde una chica de ciudad va a un pueblo chico para enamorarse y descubrir el significado de la Navidad, cualquiera que sea. No, El Grinch del 2000 es una película muy rara. Y por eso la quiero mucho. Así que deberías ver esta joya sí en Navidad, pero también cuando se te dé la gana. Pero vamos primero con lo primero. El Grinch como concepto o como palabra tuvo su primera aparición en 1953 en el libro de Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, titulado Super Huevos Revueltos. El libro sigue a un niño que se encuentra muchas especies de pájaros para hacer sus huevos revueltos. Uno de estos pájaros se llama Beagle-Beaked Bald-Headed Grinch o el Grinch pelón con pico de Beagle, aunque no funciona muy bien sin la literación en inglés. Su aparición es muy corta y solo vemos un ave que pues no le sirve mucho al niño porque no pone huevos y aparte anda ahí toda tracaleada en su árbol. Ese libro, por cierto, ya no está en circulación por unos pedillos. Después apareció como personaje en un cuento corto en verso, o poema como le llamarían algunos, titulado El Hubbub y el Grinch. Originalmente publicado en la edición de 1955 de Red Book, una revista que en esos tiempos todavía no se dedicaba a publicar tips sobre cómo bajar de peso, sino piezas literarias de diversos autores, algunos muy famosos. Entre estos, el Dr. Seuss, quien contrario a lo que nos hizo creer, no tiene un doctorado per se, publicó esta historia en donde un Grinch le intenta vender a alguien un pedazo de hilo verde con el argumento de que es más valioso que el sol porque el sol es débil la mitad del año mientras que el hilo verde sirve igual cualquier mes. Lógica infalible. Ninguna de estas versiones guarda una gran semejanza con el Grinch que todos conocemos, el que salió del libro de 1957. De los superhuevos revueltos, el único parecido, según Wikipedia, es que el ave pelona comparte su actitud malhumorada, pero yo lo dejaría a debate. Solo tiene 2 líneas y una sola ilustración, ahí decidan ustedes. Y sobre el poema, algunos dicen que comparte los atributos misantrópicos del personaje, y su creencia en que todas las personas son consumidores tontos. Pero otros dicen que fue más bien la base de otros personajes del Dr. Seuss como él una vez, un vendedor ágil que sabe aprovecharse de las fallas de la industrialización. ¿Qué? ¿Nos pusimos marxistas? Así era el Dr. Seuss, pero ahorita hablamos más de eso. Al final, uno de los primeros borradores de esta historia tenía como título Hulrib y Guido. A los Spitz. O sea, nada que ver. Ahora, ¿todo esto importa? No, la verdad es que no. Pero creí que te gustaría saberlo. A lo mejor te lo preguntan en la trivia de la posada. Bueno, después de ese dato autista, a lo que nos concierne. En 1957, el señor doctor profesor Seuss escribió el libro Cómo el Grinch robó la Navidad. Una historia que sigue al Grinch, una criatura solitaria y malhumorada que vive en una cueva alejado de los quiénes. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Eso te estoy preguntando. Y trata pues de, como el título dice, robarles la Navidad disfrazándose de Santa Claus, yendo a todas las casas para llevarse sus regalos y su comida. Aunque la verdad no sé por qué era necesario disfrazarse de Santa Claus. El Grinch era cosplayer. Y bueno, antes de tirar las cosas por el precipicio, se espera un rato para poder escuchar a los quiénes ¿Quiénes? lamentarse la Navidad robada, pero se sorprende cuando escucha cantos de alegría y unión. Todo esto hace que el Grinch recapacite. Recapacita, Viver, recapacita. Y piense su famosa frase de que a lo mejor la Navidad significa algo más. La inspiración del personaje fue su mismo autor, quien en esos momentos estaba pasando por un momento difícil en su vida personal y quien, desalentado por la comercialización de la Navidad, se sentía bastante Grinch. Eso fue lo que vio el animador Chuck Jones, colega del Capitán Seuss, mientras trabajaban en Private Snafu durante la Segunda Guerra Mundial. Unas caricaturas hechas para instruir al personal militar sobre protocolo, seguridad, etc. I just learned a secret. It's a honey. It's a pip. But the enemy is listening, so I'll never let it slip. 'Cause when I learn a secret, boy, I zipper up my lip. Vio en el Grinch un personaje en el que todos se podían reflejar, y el mejor villano navideño desde Ebenezer Scrooge.
ya que a diferencia de Scrooge, que solo es un viejo codo, el Grinch solo odia la Navidad por algo mucho más elemental y sencillo. Algo que cualquiera siente cuando desde octubre todas las plazas empiezan a tronar la canción de Mariah Carey. Y fue así que Jones convenció al mayor Seuss de llevar sus historias a la pantalla mediana. Con cierto trabajo, ya que después de que solo le pagaran $50 por los derechos de Horton en Pollo en Huevo, se sentía bastante traicionado por Hollywood. Que bueno, $50 en los 40s serían casi 1000 de hoy. Pero bueno. Eventualmente, el Grinch se convirtió en el primer especial de televisión basado en alguna de sus obras el 18 de diciembre de 1966, con una duración de 26 minutos, en donde el personaje se solidificaría como el ícono navideño de la cultura pop que es hoy. Igualmente, la decisión de volver al Grinch verde salió de este mismo especial, ya que en el libro el personaje no es muy diferente que los otros quienes, solo hay tinta negra y roja en las ilustraciones, y lo más probable es que el Grinch originalmente solo era un señor amargado que vivía en la montaña odiando a la gente. ¿Quién pudiera? Y cuando se tuvo la oportunidad de colorizarlo, tanto Jones como Seuss decidieron que la única opción lógica era volverlo verde. Y pues sí, más que la semejanza fonética entre el color y su nombre, volvió al personaje más memorable porque se destaca sobre el resto de los quienes. Y quieras que no, es un color bastante navideño. También de esta adaptación surgió la icónica canción del señor Grinch, You're a mean one, Mr. Grinch. que fue reinterpretada por diferentes artistas en sus otras dos versiones, e incluso tiene un cover de Sabrina Carpenter por alguna razón. Ok, padrísimo. Una historia clásica de que la Navidad son los amigos que hacemos en el camino, lo que sea. Que tenía una base original porque hacía una crítica a la mercantilización de la Navidad, y trataba de ahondar más en la cuestión en lugar de solo concluir que la Navidad es estar en familia. Criticaba fuertemente el materialismo de la sociedad moderna, como en muchas de las obras de Seuss, que a pesar de ser dirigidas a niños, contienen fuertes mensajes políticos. Y sí, la conclusión del Grinch llega un poco por arte de magia, como bien dice su autor. Me encontré en una situación en donde sonaba como predicador de segunda. Finalmente, en desesperación, sin hacer declaración alguna, puse al Grinch y a los quienes juntos en la mesa y escribí un juego de palabras sobre el Grinch trinchando el asado. Había pasado por miles de opciones religiosas, y después de 3 meses, salió así. Pero a pesar de todo esto, funciona, porque tenemos todo el trasfondo del Grinch como una criatura bastante real, aunque sea verde e ilustrada, porque todos odiamos un poco la Navidad, un poco a la gente, y aunque muchos no lo quieran admitir, odiamos el capitalismo que nos vuelve criaturas muy banales y sinceramente fáciles de odiar, y les tomó 34 años volverlo una película completa, no que fuera necesario. Ningún remake es necesario, pero supieron hacerlo. O por lo menos eso digo yo, que si vas a hacer algo que nadie te pidió, lo hagas memorable. Go big or go home. Alfabéticamente. Arvakin. ¿Arvakin Easter quién? ¿Yo? ¡Te detesto! You're a mean one, Mr. Grinch. Hasta su muerte en 1991, el doctor honoris causa Seuss se negó completamente a vender los derechos cinematográficos de sus libros. Eso no detuvo a su viuda Audrey Geisel en aceptar varias ofertas de comercialización de las obras de su esposo, de las cuales surgieron líneas de ropa, accesorios, CDs, etc. Y en 1998 fue que llegó el gran anuncio de los agentes de Geisel. Los derechos de la película del Grinch serían subastados bajo varias condiciones. Los aspirantes tendrían que estar de acuerdo en pagar $5 millones por adelantado, el 4% de las ganancias en taquilla, el 50% de los ingresos del merchandising y el 70% de lo relacionado a los derechos del libro y la música. Se les pidió que cualquier actor considerado para el papel del Grinch fuera del mismo nivel que Jack Nicholson, Eddie Murphy, Robin Williams, Jim Carrey o Adam Sandler, o sea, actores cómicos bastante redituables y famosos. Y sobre todo esto, solo podían entrar a la contienda directores y escritores que ya habían tenido un blockbuster. Así fue que todas las casas productoras fueron a presentarle a Audrey Geisel una propuesta para la película, con diferentes actores en mente y representados por su respectivo director taquillero. Pero todas fueron rechazadas, incluso la primera idea de Universal representados por el productor Brian Grazer y el director-escritor Gary Ross. Pero, Grazer no se rindió y le llamó a su socio, el director de Apolo 11, el productor de Arrested Development y miembro honorario de un séquito de pelirrojos, Ron Howard.
y le dijo: Hey, ármate un pitch para el live action del Grinch, porfis. Fue así que Ron Howard revisó el libro, se interesó más en el personaje de Cindy Lou y le presentó a Geisel una visión de la película donde la niña tendría un personaje más central que desarrollaría un argumento más centrado en el materialismo de los quienes y su importancia en la historia y los orígenes del Grinch. Se dieron un apretón de manos de $9 millones solo por los derechos y comenzaron la producción. Y solo 2 años después, en noviembre del año 2000, Universal nos bendijo con una película que sigue subiendo a los top charts de las plataformas de streaming cada diciembre sin falta, aunque a mí me gusta verla en junio. La película abre con la narración de Anthony Hopkins, aunque a mí me gusta verla en español, entonces se la pellizcaron. Nos presenta a los quienes de Villaquién pocos días antes de Navidad haciendo todos sus preparativos. Las calles están atiborradas de gente comprando y vendiendo regalos. ¡Un minuto más cerca de la Navidad! Y durante los próximos 5 minutos, 99% de descuento. Quejándose en la oficina de correos para enviar sus cosas con urgencia y adornando competitivamente sus casas. Todos menos el Grinch. ¡El Grinch! Un quien verde y peludo con el corazón 2 tallas más pequeño que vive en la montaña / basurero de la ciudad con la única compañía de su perro Max y es temido por todos los demás quienes según ser malvado. ¡Qué pena! Debe haber malandrines por ahí. En una situación de culo si no, unos chavos suben la montaña Crumpit con el único objetivo de molestar al Grinch, quien los espanta y salen corriendo todos miados. El Grinch decide que eso amerita bajar a crear caos en Villaquién y va, entre otras cosas, a cometer fraude postal. Cuentas, impuestos, cuentas, despidos, carta en cadena, demanda, impuestos, cuentas. Algo que me encanta de esta adaptación es que el Grinch solo es un agente del caos que está en contra del orden establecido. Y se nota porque lo que hace no tiene ningún objetivo más que chingar por chingar. ¿Hola? ¿Pregunta que si tengo lámparas de pie? Por supuesto. Pues siéntelas para que no se cansen. El Grinch de Jim Carrey caminó para que el Joker de Heath Ledger corriera, pero no veo a los machos alfa haciendo edits de frases que el Grinch nunca dijo. En la oficina de correos, el Grinch se encuentra a Cindy Lou Quien, una niña que se está ya preguntando el significado de la Navidad al ver a todos preocupándose excesivamente por regalos y decoraciones. Ahí la salva de unas máquinas aplastadoras de paquetes y se va. No sin antes envolverla en papel de regalo. Pero esto no es suficiente para que Cindy Lou no se quede preguntándose que por qué todos dicen que el Grinch es tan malvado si le acaba de salvar la vida. Es entonces que se embarca en una investigación de campo y entrevista a varias personas de la villa sobre el Grinch, aprendiendo que el Grinch fue criado por una pareja de señoras y siempre fue un niño muy diferente. O sea, verde. ¡Es porque soy verde, ¿no es cierto? Lo que le provocó burlas en su infancia. Menos de Marta. A Marta le gustaba el Grinch. El punto es que todo esto escaló cuando, un día antes de Navidad, el Grinch destruyó una reliquia familiar para dársela a su enamorada. Y a raíz de las burlas que había recibido antes, particularmente del ahora alcalde Augustus Quien, nunca podrás conquistarla. A tus 8 años ya tienes barba. Intentó rasurarse, pero terminó todo rasguñado y solo provocó más burlas en la escuela. Fue en ese momento que decidió que odiaba la Navidad y en un ataque de ira se fue a vivir al cerro. Ok, ahora que Cindy Lou sabe lo que pasó con el Grinch, quiere arreglarlo nominándolo para el señor del júbilo. ¡Yo propongo al Grinch! Básicamente el Miss Universo de los quienes. Cindy Lou convence al pueblo de darle este premio con el argumento de que es quien más necesita el espíritu navideño. El alcalde se opone en un principio, pero al final cede pensando que el Grinch nunca va a aceptar. Cindy Lou luego va a decirle al Grinch que ganó y lo trata de convencer con el argumento de que eso significa que todos los demás perdieron. ¿Qué se va a ir a ¡una aldea repleta de perdedores! El Grinch entonces se convierte en mí decidiendo si sí o no ir al plan que yo misma propuse una hora antes. Podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura. ¿Pero qué voy a usar? Si no encuentro algo lindo que ponerme, no pienso ir. Muy bien, iré. Pero llegaré muy tarde. No, sí. Y finalmente su perro lo avienta a ir. Literalmente. Ya en la fiesta le ponen un suéter feo, lo atiborran de comida y luego hacen el intercambio de regalos y muy a su sorpresa el alcalde le regala una máquina de afeitar para
que recuerde su humillación. Antes de que el Grinch procese esto, Augustus vuelve toda la atención sobre él pidiéndole matrimonio a Marta como si fuera un programa de concursos. Si accedes a ser mi esposa junto con una dotación vitalicia de felicidad, también recibirás esto. ¡Es un nuevo auto! Con la generosa aportación de los contribuyentes de Villa Quién. Ahí al Grinch se le termina de botar la canica y en medio de su rant sobre cómo lo único que a todos les importa son los regalos y ser más importantes que los demás, manda a los quienes a la goma y quema su árbol de Navidad. El Grinch creía que ya había logrado arruinarles las fiestas, pero claro, tenían un árbol de repuesto por ahí, entonces tiene que pensar en algo mejor, en robarles la Navidad completamente. Lo que sigue es en esencia la trama del libro y el especial de 1966, en donde se disfraza de Santa Claus, hace un trineo, canta su canción, disfraza a Max de Rodolfo y se va a robar las casas una por una. Se encuentra a Cindy Lou, pero en esta versión ella le pregunta si la Navidad tiene algún significado. ¡Vengarse! Oh, perdón. Recibir obsequios. Igual va a tirar los regalos del precipicio, pero al oír que eso no impidió que la Navidad llegara, su corazón crece 2 tallas. ¡Max! ¡Ayúdame! ¡Estoy mintiendo! En la villa, el alcalde culpa a Cindy Lou de lo que pasó, pero su familia la apoya diciendo que el Grinch solo se robó cosas, no la Navidad, y finalmente entienden lo que la niña trató de decirles todo este tiempo. El Grinch trata de salvar las cosas y a Cindy Lou, que subió a buscarlo, y regresa a Villa Quién a regresar los regalos y pedir perdón. Todos se toman las manos y cantan alrededor del árbol y el mismo Grinch pone casa para el gran festín. Aunque le fue demasiado bien en la taquilla, tuvo críticas bastante mezcladas, y generalmente se inclinaban a lo negativo o por lo menos mediocre. Entre el maquillaje, el diseño de producción, la fotografía y la actuación de Jim Carrey, característica por ser muy física y exagerada, la película se sintió en su momento como algo que se esforzó demasiado para no lograr nada. Tampoco hay que olvidar que en el 2000 esta no era solo una readaptación del libro, era más bien un remake de la caricatura del 66. Y así como yo me voy a quejar del remake del 2018, la gente se quejó de que no era comparable con su antecesora. Un usuario enojado le dio una de 10 estrellas en IMDb en el 2003 diciendo que la manera en la que esta película está filmada es completamente irritante en todo el sentido de la palabra. Sientes que Carrey y Howard no estaban orgullosos de esta película porque les hizo traicionar sus habilidades artísticas a favor de un cheque gigante. El Grinch es un live action / remake / adaptación sumamente inferior del amado personaje del Dr. Seuss, en donde su protagonista es un bufón irritante. Es Jim Carrey con maquillaje verde. ¿Cómo dice? El Grinch es una película que genuinamente se siente falsa, en donde no puedes dejarte llevar por la imaginación y fantasía porque todo lo que ves en pantalla son un montón de sets de filmación y maquillaje. No hay conexión al material que le daría el sentimiento de la caricatura. Es basura comercial sin fundamentos que solo aburre. Ay, Mystic 80. Espero por tu sanidad mental no hayas visto la versión del 2018. La mayoría de las críticas y reseñas en su momento tenían algo de esto en su centro, que solo era una película muy extraña sobre una criatura amargada, que el talento de Jim Carrey fue desaprovechado, o que trata de ser chistosa para compensar la falta de una historia interesante. Y a todo eso digo, es que ustedes no entienden al Grinch como yo. No, ok, a ver. Sí es verdad que esta película es un producto del dinero por el dinero, pero tampoco creo que sea justo descalificarla como una amalgama de ideas mal formadas que se pasa por la cola el material original. Llámenlo nostalgia si quieren, y tal vez yo no puedo ser imparcial porque este fue mi primer acercamiento al Grinch. Yo no sabía que venía de un libro, mucho menos de una caricatura, hasta que le estaban pasando en un hotel mientras toda mi familia se preparaba para la cena del 24. Pero independientemente de eso, no cabe duda de que tuvo un resurgimiento. Es una película que extrañamente ha envejecido muy bien a los ojos del público, y de hecho su calificación en IMDb subió casi un punto en estos últimos años. Si bien fue calificada de exagerada, irritante o falsa, esos mismos atributos se le podrían aplicar al estilo personal del autor del libro. Personajes raros, con nombres extraños que riman, producto de una fantasía única que no es realista para nada. Me parece entonces que no hay manera mejor de representar a Villa Quién que con sets exagerados y chuecos, con una cinematografía que está compuesta casi exclusivamente de planos holandeses, chuecos pues, y una actuación nada sutil del protagonista. ¡Salva tu vida antes de que quiera asesinar! Sí, todo es exagerado, pero es porque tiene que serlo. Imagínate que los quienes vivieran en Manhattan, que no tuvieran narices raras y el Grinch viviera en una casa de campaña en Central Park con su perro. Sería también una película muy rara, pero
Sería algo raro tirándole más a Tarantino termina mal. Es un entorno muy falso con un propósito. Y cada decisión creativa tiene que reafirmar el mundo que nos presentan. El Grinch vive en la basura, demostrando que da miedo o por lo menos asco. Pero ahí reafirma su desdén por el materialismo, recogiendo todo lo que los quienes tiran. Podría colgarme con todas las horripilantes corbatas navideñas que he encontrado en la basura. Su casa es el desastre de un hippie que reusa, recicla y consume orgánico. Lo que es basura para unos, para otros es fragancia. A diferencia de la casa hipster donde vive el Grinch del 2018, pero para hablar de eso necesito otro video. No es que no sea un producto del dinero, pero a mi parecer expandieron la historia original manteniéndose fiel a lo que ésta representaba. Convertir una historia que solo daba para media hora en una película de hora y media daba una libertad para rellenarlo con prácticamente lo que sea. Y sería interesante tal vez escuchar los pitches de las otras casas productoras para ver los diferentes caminos que pudo haber tomado el Grinch. Pero la idea de Howard probablemente llamó la atención de Audrey Geisel porque tenía en su centro las ideas de su fallecido esposo. Sí, ok, la caricatura no ahondaba demasiado en el materialismo de los quienes porque pues, es un libro ilustrado de pocas páginas y no un ensayo filosófico. Pero sería un error pensar en que no tiene una crítica social solo porque es para niños, más si consideramos las ideas políticas que su autor siempre expuso. Y pienso que Ron Howard vio lo mismo que vio el colega de Zeus Chuck Jones, que no tenía sentido contar la historia ni para un público infantil. Jones escribió en su libro Chuck Redux, que les recomiendo lean si les interesa la historia de las caricaturas clásicas, que aunque los niños son pequeños no son para nada tontos, y pueden disfrutar de una historia con significado al igual que un adulto. Los niños van a entender al Grinch, sus motivaciones, sus objetivos, sus miedos, si están bien planteados. No les tienes que dar una cátedra del Capital de Marx, solo un buen personaje. Estos niños ya no sienten nada por culpa de las películas y la televisión. Un personaje que se mantenga fiel a sus principios aunque de vez en cuando pase por conflictos internos. Odia a la Navidad y a la gente. Pero lo que en realidad odia es el orden establecido, algo que se representa muy bien en que el antagonista de la historia sea el gobernante del pueblo. El Grinch quiere pertenecer. Todo el tiempo se presenta que su odio a los demás está acompañado por un miedo a sí mismo. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. 4 p.m., sumergirme en mi propia miseria. 4:30, contemplar el abismo. Pero sabe que mientras no obedezca y haga lo que todos dicen, no va a lograrlo. Hasta que alguien llega y le ayuda a entender que siempre va a haber espacio para todos si se deja de lado el individualismo. Sí, es la misma moraleja de que la Navidad significa algo más que los regalos, claro. Tal vez Navidad. Tal vez. Significas un poco más. Pero ahonda más en ese aspecto y no se queda en una predicación sin fundamentos de que no llores porque Santa Claus te trajo calcetines y vele a poner atención a tus tíos peleándose por los terrenos. Y también es un verdadero producto de su época. Tiene esta edginess de los 90s y el principio de los 2000s, con chistes que se aprecian mejor cuando los niños crecen y se dan cuenta de que el alcalde le compró a Marta un carro con los impuestos de la gente. Pinches políticos rateros. Es una historia que puedes disfrutar aunque tengas 8 años o 90. Y que como dicen algunos, tal vez por la nostalgia o tal vez porque ya estamos cansados de películas terriblemente banales y sin alma que la barra está prácticamente en el piso. Es una película que solo se pone mejor cada año. Me parece mejor una película que diga abiertamente que es un producto del mercantilismo aunque lo esté criticando. ¡Brillante! Rechazas tu propia nariz porque representa la banalidad del mercantilismo. ¿Por qué no se me había ocurrido? Corte, impriman, editen y exhíbanla. Que una que use figuras tiernas para tontar un mensaje y vender juguetes. Ya sea mientras estaban escribiendo el guión que tenían tantas ideas raras que Geisel tuvo que intervenir y cortar algunos chistes como un gato con sombrero disecado durante la producción, cuando el director se puso los prostéticos del Grinch para que Jim Carrey no tuviera que sufrir solo, o años después con la actriz de Cindy Lou Quien que creció para convertirse en una estrella de rock, que año con año recuerda con cariño su personaje en redes. Se nota que, sea lo que sea, y los millones que haya ganado el Grinch, y sigue ganando, los involucrados no lo vieron simplemente como un cajero automático. Tomaron un riesgo, aunque fuera muy pequeño, de cambiar lo que se percibía del Grinch desde la caricatura, e hicieron algo original y real de eso. Y aunque si despertáramos al Dr. Seuss de su eterno sueño, se volvería a morir al ver al Grinch en fundas de AirPods del Miniso, tal vez podría no infartarse con la adaptación del 2000 del Grinch. O yo, por lo menos, puedo descansar sabiendo que no se van a robar la Navidad hasta que haya una criptomoneda del Grinch. Ok. Feliz Navidad, supongo. Los veo el próximo año. ¿Quién se robó?